Bien, ante todo, muy buenos días, queridos alumnos de primer año de educación secundaria. Pues mi tema de hoy día, más que nada, va a ser lo que corresponde a la materia, ya como siguiendo a lo que fue la definición de química y sus usos correspondientes en la primera clase. Pues bien, como les decía, chicos, nosotros vamos a usar más que nada y vamos a plantear dentro del año lo que corresponde a la parte teórica y práctica. Va a haber ejercicios. Entonces lo que yo quisiera, ya después de este punto de acá, vamos a comenzar con los ejercicios en los cuales necesitaría la periódica de los elementos. Si, si no lo tuvieran, ya les he dicho, solamente vamos a trabajar con bien descargando la tabla periódica o bien teniendo en el internet a mano, ¿no? Eh, pero lo primordial es que siempre no vas a usar pues del internet. Si tú tuvieses una tabla periódica de tu hermano mayor, normal, que te lo preste. Pero para reconocer y para enseñarle cómo más que nada hacer el conteo o cómo descubrir en qué grupos o qué familias pertenecen tales elementos químicos, debería yo enseñarte en una tabla periódica por medio físico, ¿no? Pues chicos, antes de comenzar, recuerden lavado de manos correspondientes. Ya recuerden que el país está atravesando muchos problemas, está incrementando más sobre la pandemia, pero todo depende de nosotros el cuidado más que nada, ¿ya? Chicos, recuerden no salir de casa y lo principal, cuida a tu familia, ¿no? Bien, vamos a lo siguiente aquí. Voy a controlar un ratito ahorita, ya. Bien, vamos a lo siguiente, la materia. Vamos por el primer punto, a ver qué dice aquí. Cuando hablamos de la materia, más que nada, vamos a hablar en este punto de lo que es todo aquello que tiene masa, o sea, tiene peso, un peso determinado y ocupa un lugar en el espacio. O sea, lo encontramos presente aquí en el universo, ¿no? Eh, Eso es materia. Entonces, generalmente es lo que tú puedes tocar, ya es lo que sientes que pesa, generalmente a algunos puntos, términos, lo puedes hasta visualizar, pero hay algunos que son imaginarios, hay que tenerlo subrayado por si acaso, tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, materia es todo aquello, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, eso es lo principal. Entonces, materia es lo que lo que... ¿Qué podrían ser ejemplos de materia? Tablero, claro, un tablero puede ser también la pared, ¿ven? Estoy tocando la pared. Libro, un libro, lápiz que podemos tocar, ¿no? Las bacterias, en ese caso las bacterias nosotros no podíamos tocar, pero lo pudiéramos verlo, ¿no? Y generalmente son microscopios y que generalmente eso lo podemos analizar en un microscopio. Los espermatozoides también estamos hablando de unos tipos de células reproductoras que generalmente también se hace un análisis para determinar más que nada si los espermatozoides están activos o no. Las células sanguíneas también, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuando generalmente a veces nos sacan muestras de sangre, pues, todos esos puntos de allí estamos hablando de materia, ¿no? El aire también. ¿Por qué el aire sería materia? Si ahorita jugamos nosotros, pero ¿qué? No notamos que pesa, no tiene peso, no lo puedo ni ver. O sea, ustedes dirán, ¿por qué el aire? No, el aire si generalmente si nosotros nos aireamos así, ya, o nos colocamos un ventilador, sientes el aire. O sea, al sentir ya notamos que es materia, ¿no? Entonces, por ahí el sentir, más que nada lo del tacto, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, no son materia? Por ejemplo, ahí vemos ahí bacterias, ¿no? Como ejemplo, ¿no? En el punto primero lo que corresponde a bacterias, ¿no? ¿Y qué no serían materia? El alma, por ejemplo. Cuando hablamos del alma, como vemos en la ilustración, a veces el alma sobresale del cuerpo, ¿no? De una persona. De repente cuando fallece o de repente cuando estamos más que nada en un sueño profundo y a veces sale porque ha habido casos que después a regresar el alma al cuerpo, ¿no? Entonces dice el alma es una entidad inmaterial.
generalmente está más que nada eh, posicionado al cuerpo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es materia. Ya, ojo, hay que tenerlo como referencia. El alma no vendría a ser materia. El sonido, por ejemplo. El sonido no es materia. No lo estás tocando, solamente lo estás escuchando. Los pensamientos, las ideas, la sombra mismo. Esta sombra, por ejemplo, yo hago una sombra aquí. No, yo más que nada estoy poniéndome en contra de la luz, mi cuerpo, para nosotros generalmente formar una sombra. Entonces, la sombra no es materia, ¿ya? El tiempo, la belleza, el color, etcétera. Todos esos puntos no son materia. Entonces, hay gran diferencia entre lo que es materia y no materia, ¿ya? Pues bien, vamos al punto siguiente. La materia, dice, en este caso, la materia. La materia, dentro de su clasificación, ¿ya? Dentro de su clasificación, podemos decir que se clasifica en sustancia y mezcla. ¿Ya? Vamos a partir de allí. La materia como sustancia se dividiría en dos, en elementos y compuestos, que son más detalladamente en la diapositiva, lo voy a explicar detalladamente, pero vamos a ver aquí lo que corresponde a un más que nada, un mapita, un mapa entre semántico. Y entonces, lo que yo podría decir es que se clasifiquen elementos y compuestos la sustancia, aquí en este punto, en elementos y compuestos. Mientras que la mezcla, más que nada, podría decir que es entre homogéneas y heterogéneas. Que eso más adelante, como le decía, lo voy a subrayar ese punto más que nada, ¿no? En este punto siguiente, ahora sí hablando ya de cada una. Sustancia, por ejemplo. Sustancia. ¿Ya? Habíamos dicho que la materia se clasifica en sustancia y mezcla. Ahora voy a hablar primer punto, sustancia. ¿Ya? Dice, es toda variedad definida de materia, que se caracteriza por poseer las mismas propiedades específicas. Tiene las mismas propiedades porque generalmente para formar elementos o compuestos van a tener las mismas propiedades de acuerdo al elemento que se use. ¿Ya? Ojo. Pero dice, es toda variedad definida, o sea, generalmente ya se va a saber qué sustancias o qué elementos estás conformando esas sustancias. ¿Ya? Entonces, por lo cual, aquí los elementos más que nada serían las sustancias. ¿Qué vendrían a ser los elementos? Sustancias simples que ya no se pueden descomponer por procedimientos químicos. Claro, no se pueden descomponer por procedimientos químicos, pero generalmente les hago recordar que todo átomo tiene unas partículas subatómicas. ¿Ya? Pero eso no se descompone por medio químico, pues ni por procedimientos químicos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el elemento como ejemplo podríamos decir el calcio, por ejemplo aquí Ca, calcio, oxígeno e hidrógeno, que esto lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Entonces, esos son los elementos químicos más que nada que no se pueden descomponer por procedimientos químicos. Y en compuestos podría decir que son sustancias formadas por dos o más elementos. Si estos son elementos, miren, calcio, oxígeno e hidrógeno son elementos, dice que las sustancias para formar compuestos resultan de la unión de dos o más elementos. O sea, ¿qué vemos aquí? Hidrógeno y ¿qué vemos aquí? Oxígeno. Pero aquí vemos este número 2 que está como su índice, cuando está el cursor, este número 2 vendría a decir así, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Y cuando no tiene un número acá, por ejemplo, este oxígeno no tiene nada, se sobreentiende que hay un número uno. Entonces, hay un átomo de oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso nosotros vamos a llevarlo en química por si acaso y le voy diciendo cómo es cuando nosotros formamos compuestos determinados. ¿Ya? Entonces, por si acaso le aclaro aquí en este punto. 2, este número 2, vuelvo a repetir, estoy aquí en el agua, en el cursor, donde estoy moviendo la flecha, a ver si se dan cuenta. Agua, este número 2 quiere decir dos átomos de hidrógeno, no es para el oxígeno. Cuando esté atrás es que es para este de adelante, el elemento químico. Dos átomos de hidrógeno y cuando no tiene nada es un átomo de oxígeno. Por lo cual aquí habría más que nada el elemento hidrógeno con el oxígeno, ¿no? Y lo cual formaron el agua. Entonces, el agua ya vendría a ser el compuesto. Y estas de acá, el hidrógeno más que nada, hidrógeno y el oxígeno vendrían a ser elementos. ¿Ya? Ojo. En el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, este de aquí más que nada, estamos hablando de un gas que generalmente nosotros vamos a exhalar, ¿no? Después que ha llegado a nuestros pulmones, nosotros exhalamos y botamos dióxido de carbono para beneficio para beneficio de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que generalmente vamos a notar? Que el dióxido de carbono, su compuesto determinado es CO2. Entonces, ¿cómo lo leemos?
Uno, ya le he dicho, cuando no tiene nada aquí, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, ¿ya? Les recomiendo que se la vayan aprendiendo la tabla periódica de los elementos químicos, su nombre cada uno, ¿ya? En el caso del amoníaco, que estamos hablando de un gas, en el caso del amoníaco podemos decir aquí que el nitrógeno aquí tiene uno, un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, la fórmula del amoníaco es este. Entonces, todo esto de aquí que están unidos de dos o más elementos, porque puede ser más, aquí puede haber H2SO4, el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, hay más, las sustancias o compuestos pueden ser más grandes, ¿no? Entonces, los compuestos van a depender de los elementos, porque a la unión de elementos van a formar compuestos, ¿ya? Como vemos aquí en el siguiente gráfico, vamos a ver a lo que corresponde a la tabla periódica, pero todos estos de acá que están en cuadraditos, ven, son los elementos químicos. Y estos son los elementos. ¿Eh? Cuando yo formo cada elemento y lo agrupo con otro, ya me estoy formando un compuesto, por si acaso. Por ejemplo, yo he agarrado aquí, en el dióxido de carbono, en el CO2, he agarrado el carbono en sí, el carbono, y dos átomos de oxígeno, CO2, ¿ya? Entonces, por lo cual he agarrado el de acá y el de acá. Entonces, para eso, yo tengo que agarrar de varios elementos químicos para formar compuestos. En este punto de aquí, podemos decir, ya ahora sí ya salimos de sustancia, ahora pasamos a mezcla, ¿ya? A una mezcla determinada. Cuando hablamos de mezcla, hablamos de la unión de dos o más compuestos. Si yo ya les había dicho que era compuesto, por ejemplo, el agua, por ejemplo, ¿no? El compuesto era el agua, el compuesto era el dióxido de carbono, el compuesto era lo que corresponde al amoníaco. Entonces, ya estoy hablando ahora mezcla. Y mezcla ya viene a ser la unión de dos o más compuestos. Ya puedo agarrar, por ejemplo, el agua y puedo agarrar una sal, y sería agua salada. ¿Ya? Es la unión de dos o más compuestos o elementos en cantidades variables, donde cada uno de los cuerpos conserva sus propiedades, cada uno conserva sus propiedades. A veces nosotros notamos que, por ejemplo, en el agua con sal, la sal que es el cloruro de sodio, NaCl, ¿ya? Le echamos sal al contenido de agua, ¿ya? Y el agua es H2O. O sea, los dos son compuestos, ¿no? Los dos son compuestos, pero la unión de dos son compuestos me determina algo variable en cierto cuerpo que generalmente tiene y se basa en sus propiedades que lo tiene que conservar. En qué se divide más que nada la mezcla? En homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea, por ejemplo acá dice, son los que presentan solo una fase y se aplica, perdón, y se aprecia más que nada a simple vista. ¿Qué notamos aquí? El término homo es igual, mientras que el término hetero es diferente o desigual, ¿ya? Entonces, homogéneo vendría a ser que viene de solamente una fase. Cuando hablamos de una fase, es que quiere decir que solamente más que nada la mezcla determinada es de un solo color, ya es de un solo color y no se observa dos colores o tres colores más, ya homogénea quiere decir eso. Por ejemplo, el caso de café, cuando tú le echas harto café, el café es casi color casi entre marrón o bien oscuro, ¿no? Color negro, ¿no? De acuerdo a cómo lo cargues. Entonces, un solo color. Entonces, yo veo aquí, ya es un solo color. Sopa de tomate color casi rojo, ¿no? Hay algunos que generalmente del espárrago, por ejemplo, casi amarillo, ¿no? Puro, hay un solo color. Ahora, si eso es puro espárrago, si tú le echas quesillo, por ejemplo, y el quesillo queda flotando ahí entre el espárrago, ya ese sería heterogéneo ya, porque ahí yo veo otro compuesto, ¿no? Que es el queso. Ahí sí podría ser, ¿no? Pero si yo solamente pongo sopa de tomate y sin otro contenido, es un solo color. En el caso de zumo de naranja, ven, aquí clarito está, sin la pepa, obvio, ¿no? El zumo de naranja es un solo color, ¿ven? Entonces, todo esto de aquí, estos tres puntos de acá, vendría a ser mezcla homogénea. En el caso de mezcla heterogénea, hablamos de son los que presentan dos o más fases. Puede haber dos, tres fases. En el caso de los helados, por ejemplo, los helados, cuando tú te mezclan de tres sabores, estamos hablando de tres colores diferentes. Entonces, estamos hablando de mezcla heterogénea. Ya, en el caso de acá, de algunos ejemplos de aquí, podemos decir, son mezclas de arena y agua, en este caso de acá, arena y agua. La arena queda al fondo, ¿no? Queda al fondo precipitado. Entonces, eh, por lo cual habría dos fases, el agua y la arena, ¿no?
En el caso de mezcla de aceite y agua, aquí también yo tendría dos fases, porque el aceite, estamos hablando de aceite, una sustancia grasa, y si hablamos de que es una sustancia grasa, por más que nosotros le demos, lo agitemos, más que nada, cuando lo agitemos, en este caso, pues, se ponga estable, o sea, se tranquilice, se pare, eh, el color más que nada amarillento del aceite va a quedar arriba, ¿no? Va a quedar en la superficie, más que nada. Entonces, en ese caso, en la parte de arriba, y habría dos fases, ¿no? El color amarillento y el agua, ¿no? Ahí está la división, hay dos fases. Mientras que aquí monedas en agua, sin el agua que echa monedas, ya estamos hablando que no solamente es agua solo, estamos hablando que hay moneda, un compuesto sólido. Entonces, habría dos fases. Ensalada de verdura, uy, cuántos colores. Como vemos, todos ahí sería mezcla heterogénea. Entonces, hay que diferenciar la mezcla homogénea con mezcla heterogénea, ¿ya? En el punto de aquí, vamos a entrar a los estados de la materia. Los estados de la materia siempre nos enseñaron que eran tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Por ejemplo, en agua, ¿ya? Sólido, el hielo, ¿no? El sólido en hielo, en ese caso. En el caso de los líquidos, el agua mismo, ¿ya? Y el gas, más que nada en forma de vapor. El plasma, que ya vendría a ser el cuarto estado de la materia, ya considerado, y ya dentro de la lectura de la ciencia, sí está ya el plasma como un estado plasmático, más que nada como el cuarto estado de la materia. Entonces, en este punto podríamos decir que aquí, cuando notamos en ese punto, más que nada las partículas subatómicas ya quedan, ya se han subdividido mucho más pequeños todavía y quedan allí ya en forma ionizante, ¿no? Ionizante. Entonces, aquí podemos decir más que nada, perdón, que vamos a hablar primero de los puntos siguientes, de que estamos hablando de baja temperatura y alta temperatura. Cada vez que la temperatura es baja, ojo, aquí estoy en el pulsor, aquí en la zona de arriba, cuando la temperatura es baja, quiere decir que está haciendo frío, ¿ya? Ojo, quiere decir que está haciendo frío cuando la temperatura es baja. Si la temperatura es alta, se va aumentando, quiere decir que hay calor, ¿ya? Ojo. Entonces, mientras más la temperatura sea, por ejemplo, aquí el plasma habría más calor. En este caso, plasma tendría más calor, ¿ya? Por más que nosotros calentemos el agua y se vuelva vapor, ¿no? En ese caso, podemos decir así. Un claro ejemplo, cuando nosotros tenemos fiebre, por ejemplo, nosotros se nos presenta la fiebre y nos ponen un termómetro. Y decimos, oh, estás volando en fiebre, tienes 39, casi 40. Es que porque generalmente sientes calor en tu cuerpo y por lo tanto la temperatura va a subir. ¿Ya? Entonces, para bajar, tiene que generalmente bajar la fiebre, ¿no? A ese punto es lo que yo quería llegar. Entonces, en este punto de acá, vamos a ver las partículas de aquí, más que nada, siguiendo la figura correspondiente. En el caso de sólido, notamos que todas estas de aquí, todas las partículas necesarias están estables, están quietas, no tienden a moverse. Hasta cada vez que nosotros generalmente le pongamos fuego al hielo, esto de aquí ya tienden un poco a separarse en el estado líquido, ¿ven? Ya no está esto igual a lo de acá. Mientras más caliente sea y mientras más tiempo le des, en este caso, aquí el gas, por ejemplo, ya tiende a que estas partículas estén moviéndose a diferentes direcciones. En el caso de plasma, como les decía, ejemplo de plasma podría decir un cortocircuito, ya damos como ejemplo un cortocircuito, los rayos de un relámpago, lo que corresponde a la parte externa y la parte interna del sol, etcétera, ¿no? Entonces el plasma o la lava del volcán también, ¿no? Entonces hace más calor, ¿no? En ese caso. Bien, vamos a ver un pequeño video, ¿ya? Y esto espero que traten de mejorar aquí y traten de visualizar, porque de aquí también puede venir una pregunta, eh, lo correspondiente. Vamos a explicar este punto. Antes de darle play aquí, voy a darle, el video se va a dar aquí un encendido, este es un botón de encendido. Lo que yo quisiera que se figure más que nada lo que hay aquí en este cuadro. Pero cuando nosotros damos encendido, este es un mechero. Ya, este es un mechero, lo cual aquí va a ocurrir fuego.
Recuerden, aquí hay hielo, ya, aquí hay hielo, aquí está el termómetro. Mientras más calor haya, ojo, la temperatura va a ir subiendo. Mientras más calor y tiempo le dejemos, la temperatura va a ir subiendo como está mi pulsor. Ya, ojo. Entonces, mientras más tiempo le demos, el calor, ojo, el calor, ¿qué es lo que va a hacer con el hielo? Lo va a derretir. Y lo va a derretir del estado sólido al estado líquido y va a quedar en agua. ¿Ya? Y como va a seguir el fuego, a ver, imaginémonos cuando nosotros hemos puesto en la tetera alguna vez agua hirviente, allí, ¿qué pasa cuando no lo apagamos? El agua tiende a bajar, ¿no? Nos olvidamos de apagarlo, el agua tiende a bajar y esto de aquí se vuelve vapor, ¿ya? Queda más que nada, el vapor queda yéndose por varias direcciones. Entonces, vamos a ver eso. Y aquí, aquí están las partículas que vamos a ver, ojo, cuando dé play, aquí vamos a ver las partículas en estado sólido, líquido y gaseoso, cómo se van moviendo todos a la vez, ¿ya? A ver, ya, ya el líquido encendido, ya está caliente, ¿ya? Miren las partículas, ojo, este es en estado sólido, ¿ah? Aquí, ojo, ¿por qué está aumentando aquí el agua? Porque el hielo se está deshaciendo, se está derritiendo, ¿ya? Ojo, entonces la temperatura está aumentando también. Miren cómo vamos. Fíjense todos esos detalles, ¿ah? ¿Ven? Esta agua, ojo, esta agua, la temperatura está aumentando. Y miren, el agua ya está así, ¿ven? ¿Ven? Está en movimiento. Pero nos olvidamos de apagarlo. El agua está disminuyendo como está en el cursor. La temperatura avanza. Ya el estado gaseoso, miren por dónde, por varias direcciones se va. Está clarísimo. Ya, ojo. En este punto de acá, cuando ya hemos hablado sobre los estados, vamos a cambiar aquí este punto. Cuando el estado sólido lo cambiamos, generalmente le aplicamos fuego. Ya, ojo, por algo aquí dice más temperatura, o sea, cantidad de fuego. Eh, el término, más que nada, el cambio está de fusión. Sí, fusión. Más que nada es fusión, de sólido a líquido. ¿Ya? Pero como le seguimos aplicando fuego, se crea una vaporización o ebullición. ¿Ya? Se cambia a estado gaseoso. Ya, ojo, hasta ahí estábamos en ese punto. Pero si yo quiero volver del estado gaseoso, por ejemplo, aquí al estado líquido, hablamos de condensación, por ejemplo, las lluvias, ¿no? Cuando llueve, dentro del estado gaseoso de las nubes, se vuelve al estado líquido. Si yo quiero convertir el estado líquido, más que nada, al estado sólido, por ejemplo, coloco en el fridge o en la refrigeradora, lo vuelvo sólido en cubitos de hielo. Por lo tanto, aquí se produce la solidificación. Pero hay otros puntos. Hasta ahorita ya sabemos todos estos puntos: fusión, vaporización, condensación y solidificación. Hay un punto aquí: sublimación progresiva y la sublimación regresiva. La sublimación progresiva, ojo, desde el estado sólido al estado gaseoso, damos como un ejemplo la naftalina. Por ejemplo, es un sólido color blanco, la naftalina, ya que se generalmente usa y se puede volatilizar. Pasa de frente del estado sólido al estado gaseoso. Tienden a reventarse y sale tipo gas de un estado sólido, ¿ya? Que como son bolitas blanquitas, al reventarse ni siquiera pasa por estado líquido, pasa por estado gaseoso, ¿ya? Y en el caso de acá, cuando hablamos de sublimación regresiva, hablamos del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el líquido. Entonces, hablamos de que en otros países, ¿quién no ha visto un escarcha, ¿no? En la parte de las vegetales o en la parte de los tallitos, vemos que se forman cristales de hielo por la temperatura baja que ha habido, o sea, por la temperatura baja, por el frío. Entonces, como allí hay bastante humedad, bastante vapor, más que nada, tiende a formarse escarchas. ¿Ya? Entonces, en ese punto, espero que me puedan haber entendido. Mm,
A ver, una actividad domiciliaria aquí me olvidé, perdón, eso no va, ya, eso no va, yo lo voy a dejar ya las actividades. Bueno, aquí le voy a escribir, ya, uno, vamos, explique usted acerca de la sublimación progresiva. Punto ejemplo. ¿Ya? Sublimación progresiva. Punto ejemplo. Ojo. ¿Ya? Segundo punto. Mencione usted 5 ejemplos del del estado plasmático. Y como tercer punto, aquí, ojo, vamos a mencionar, tercer punto, el tercer punto ya vamos a ver aquí lo correspondiente, aquí el tercer punto. Mencione 3 ejemplos de elementos, 3 ejemplos de compuestos con sus respectivos nombres. Elementos. Le pongo un ejemplo aquí. Ya le voy a poner uno. A ver, se supone que este sería del cobre. Hablamos de elementos. Y si hablo de compuesto, por ejemplo, un compuesto, a ver, NaCl, ahí estamos hablando de sodio y cloro, cloruro de sodio. Ya, entonces, esa es la tarea, ya, por si acaso. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mis explicaciones y hasta otra oportunidad. Ya, chicos.